tu canal de difusión ideológico-cultural favorito. Bienvenidos al primer podcast de Biblioteca del Saber. Somos Eduardo e Ismael, los administradores de dicho canal, y en este primer capítulo vamos a estar hablando de el futuro de la producción agrícola y qué problemáticas supone dada la creciente demanda que tendrá. Entonces Eduardo va a exponer una de las problemáticas y después vamos a presentar 4 puntos que nosotros hicimos para cuestionarnos y que pueden servir como posibles soluciones. Para el año 2050 se espera que la población mundial crezca hasta 9.700 millones de personas. 2/3 de esa población vivirán en zonas urbanas. Por ende, aumentará la demanda de alimentos. La ONU hizo una serie de retos por cumplir para poder mejorar la condición de la alimentación y la agricultura en el futuro. En vista de dicho escenario, el primer reto, o el reto cual vamos a hablar en el día de hoy, es mejorar la productividad agrícola de forma sostenible para satisfacer la creciente demanda. De modo que damos paso a los 4 postulados que hemos pensado para poder solucionar esto a mediano plazo. Bien, uno de los primeros es intervención del Estado en las exportaciones de productos alimenticios, considerándolos un bien de primera necesidad y por tal debiéndose priorizar su presencia en el mercado interno y el excedente puede exportarse. Esto es entrar en lo que es el proteccionismo, pero es para defender los intereses nacionales. Eduardo, ¿a ti qué te parece? Claro, si un Estado se ha inundado por productos extranjeros, la producción nacional se va a ver afectada. Entonces es una cuestión de mantener un equilibrio entre proteger tu propia industria y dar paso a las importaciones, porque también necesitas que tu población pueda tener una variedad de precios, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos un producto, supongamos que es arroz, ¿no?, que lo producen nacionalmente a $2 e importamos desde otro país por precio de $1. O sea, está el producto nacional, que sería $2, el arroz nacional cuesta $2, y el arroz que traen de China, por ejemplo, cuesta $1. La ley de oferta y demanda va a hacer lo suyo, ¿no? Va a hacer que la gente consuma mayoritariamente el extranjero porque es el de menor precio, dejando de lado nuestra industria. Y eso no está mal. Por eso es que no debe haber un proteccionismo 100% aplicado, sino que se debe dar un poco de equilibrio para que puedas inyectarle, a través de esta protección, puedas inyectarle dinero a estos rubros, ya que vas a fomentar la industria nacional. Por eso, se deja las importaciones extranjeras, pero dejándole tu porcentaje del mercado a la industria nacional. Exacto. Y lo bueno del proteccionismo también es que hay diferentes mecanismos. Uno de ellos, en caso de crisis, puede ser la retención aduanera, entonces se retiene la mercancía importada para que el mercado interno se recupere en determinado lapso de tiempo. Mientras ese tiempo no pase, es posible que la mercancía suba de precio. Pero ¿qué pasa? Si nosotros inyectamos en el mercado la mercancía importada, obviamente se va a comprar la otra mercancía, la importada, y la hecha en el país, bueno, va a morir. Y eso Claro. desfavorece enormemente la economía nacional. Claro, y es que planteándolo como un problema acá para Latinoamérica, digamos que el problema del mal llamado tercer mundo es la falta de industrialización acá. Entonces, es vital totalmente para los países de Latinoamérica que puedan fomentar su propia industria y dejar de depender de las industrias de otros países que ya están posicionados como potencias industriales. Tenemos que empezar a pensar soluciones para poder, a pesar de que al principio cueste un poco porque probablemente los precios suban, pero es una medida que a largo plazo va a hacer que nuestros países se conviertan en productores y volver a poder gozar de un amplio mercado y no solamente tener que comprar productos exteriores, sino también aprender a producir lo nuestro. Es la idea de dejar de depender de otros países, como pasa actualmente que Latinoamérica tiene una dependencia con el centro, los países centro, que son los países industrializados. Nosotros, pese a ser países de producción agrícola, tenemos nuestra pobreza, nuestra hambre y muchas más problemáticas, quiero decir.
Bueno, ¿te parece si pasamos al segundo punto, Ismael? Bien, lo leo. El segundo punto es la concesión de tierras por parte del Estado a posibles productores en zonas suburbanas o rurales. También creación de nuevos núcleos con concesiones de tierras productivas. Esto estimula la producción, el trabajo y a su vez sirve para luchar contra la concentración de población en las urbes, que supone un desequilibrio poblacional en lo que respecta a la urbe y el campo. ¿Qué te parece? Bueno, uno de los problemas que acá se menciona, que mencionamos al principio, es que 2/3 de la población se concentrará en partes urbanas. Entonces, la idea es eh, tratar de poder esparcir un poco más o distribuir de mejor forma la demografía, porque se va a ver los casos que en los países las capitales van a estar totalmente superpobladas y las zonas rurales se van a ver asoladas, ¿no? Por la calidad de vida y todo lo que trae la urbe. Claro. Entonces, es necesario que a partir de esto los países empiecen a tratar de distribuir de mejor forma las personas, otorgando oportunidades nuevas de empleos. Y una de estas oportunidades sería, como lo planteamos en este punto, la concesión de tierras por parte del Estado. Ojo, no es eh, la expropiación, es concesión, es un préstamo, el cual se podría hacer para que una persona o un grupo de personas, es decir, una industria chica, un productor chico, empiece a trabajar tierras que son del gobierno a cambio De un porcentaje del mismo. del porcentaje exacto. Exacto. Sí, eso supone un préstamo de tierras del Estado. Y bueno, serían dos, dos, dos formas posibles de la concesión de tierra. Por un lado, para los pequeños productores, para personas interesadas en ser productores, quiero decir, se les puede conceder una tierra sin más, o sea, el Estado les regala la tierra sin pedir un porcentaje ni nada. Pero para las grandes empresas o grandes productores que quieran establecerse en el país o en determinado territorio, el Estado en este caso sí les puede conceder a cambio de un porcentaje. Entonces el Estado gana y el productor gana. Y todo Claro, esto sirve al final y al cabo para ir creando nuevos núcleos, para ir descentralizando la ciudad, llevando los servicios al campo. eh, y bueno, eso. claro, esa es la idea. De Ujú. hecho, algo que se puede ver que ocurrió a lo largo de la historia, las ciudades o bueno, en el siglo XX las ciudades de nuestra Latinoamérica empezaron, de hecho, por la migración, ¿no? O tuvieron su mayor apogeo por la migración. Entonces, la idea es hacer una migración, pero nacional, hacia otros territorios, creando así nuevos o sea, la idea es descentralizar y poder generar nuevas urbes con menos población y con mejor calidad de vida, porque también la sobrepoblación va a hacer que la calidad de vida disminuya. Sí, que bueno, esta concesión de tierras no se puede dar en las grandes urbes porque precisamente no hay espacio allá. El espacio puede ser utilizado para crear nuevos edificios o cosas así, que bueno, se lucha contra un problema y después contra otro. No se puede descentralizar todo de una y empezar a conceder tierras desde el inicio en una urbe porque, bueno, no se puede luchar contra todo. Claro, e incluso esto lo pueden, las personas que en la urbe tienen una calidad de vida baja, pueden ver la migración dentro del mismo territorio nacional como una oportunidad para un nuevo comienzo, ¿no? El gobierno me da la oportunidad, me otorga facilidades con bajos intereses para poder producir yo y de pronto emprender mi propio negocio, mi propia industria. Es una buena alternativa, una buena oportunidad para estas personas. Sí. Y además de eso, quienes posean la concesión de la tierra para producir, bueno, van a dedicarse obviamente a vender lo que producen. Una parte se la van a quedar para consumo propio de sí y de su familia y lo otro lo venden. Hay una ventaja porque cuando hay un núcleo chico va a haber muchos ofertantes. Entonces el precio de esos productos va a bajar ahí. La cuestión es en la ciudad es un poco inviable. El productor chico no tiene mucha posibilidad de llevar a la urbe su mercancía. Este,
o sea, si bien hay intermediarios, el intermediario no va a estar comerciando con 300 productores si lo puede hacer con 30 que producen mucho más y bueno, Claro. mucho más fácil para él. Entonces, el mercado pequeño, estas concesiones son más ideales para lugares lejanos a la urbe, claro. Claro, y Y para satisfacer una progresivamente demanda en esos lugares, ¿verdad? Y así, bueno, ir claro, generando también va nuevos generando núcleos. tu propia industria. Exactamente. Claro, y es que progresivamente estas personas que en terrenos donde no había urbe, empezaron cuando la urbe se vaya expandiendo, conforme la urbe se vaya expandiendo, el productor o el tamaño de la industria también va a crecer. Entonces, de pronto, empezaste siendo alguien chiquito en tu lado rural, pero conforme el lado rural se vaya haciendo de urbe, vas a empezar a dominar, ¿no? Y a crecer tu empresa. ¿Te parece si pasamos al tercer punto? Sí, muy bien. El tercer punto es el aumento de la presión estatal sobre los grandes productores para que lleven la producción al límite. Lo que yo me refería con esto es que hay territorios, bueno, latifundio, mucho latifundio en Latinoamérica. Y uno de los problemas del latifundio, porque a ver, puede haber varios tipos de latifundio, y uno de ellos puede ser que la tierra está totalmente improductiva, u otro puede ser también que no produce al límite de su capacidad. Es decir, si tiene una Ujú. capacidad de producir 30 toneladas de maíz, produce 10, por decir un ejemplo, ¿verdad? Claro, Entonces, la idea sería que el Estado, mediante impuestos u otras cargas, pueda conducir al propietario a que empiece a producir al máximo para satisfacer la demanda. Claro, al final le sirve a él y le sirve a los a demandantes. productor. Ujú. Claro, de hecho, esto se puede obtener o se puede llevar a cabo mediante una tasa. Por ejemplo, el ministerio que se encargue de ese aspecto puede mandar un perito, que sería una persona que evalúa el terreno, ¿no? Con conocimientos de todos los correspondientes y dice un estimado de producción. Por ejemplo, es, eh, estos 2 metros de tierra que tengo acá me van a servir para producir 10 kilos de papas, ¿no? Entonces, yo necesito que tú, como productor grande, industrial que eres, me produzcas mínimo 9 kilogramos de papa. Entonces, si no lo haces, lo que voy a hacer yo es subirte los impuestos. Entonces, como ningún productor quiere que le suban los impuestos, se va a ver forzado a hacer. Y a la larga le va a servir porque o no da abasto. Entonces, si no da abasto para producir la cantidad que el gobierno necesita que produzca, va a haber otra persona que sí lo puede hacer. Entonces van a generar oferta y demanda, va a generar una sana competencia para poder llegar a las proyecciones del Estado y así que abunde un poco más la comida. Sí. Yo pienso una cosa también sobre el latifundio, pero sobre las tierras totalmente improductivas, que creo que el Estado también debe comenzar a darles impuestos, a cobrarles impuestos. Al fin y al cabo, para forzarlos a que empiecen a producir o le empiecen Claro. a dar otro Otro uso. uso Ujú. útil a la tierra, y o si no, al final terminarle quitando esa tierra porque está totalmente improductiva y no le sirve a ningún país, y es un problema muy grande en Latinoamérica. Claro, Eh, embargarla. sí, claro, porque tiene consecuencias sociales y económicas tremendas, porque por un lado genera muy poco trabajo, y ese trabajo que genera es muy mal remunerado, perdón, y bueno, muchos más problemas. Claro, es una forma de darle competencia al mercado eh, y, y es sano, ¿no? ¿Querés pasar al cuarto punto? Dale. Bien. El cuarto punto es masificación del mercado para satisfacer la demanda inmensa que habrá en las zonas urbanas. Esto supone dotar de tecnología a los grandes y medianos productores para tener una mayor producción. Y acá lo pregunto, ¿se debe evitar que estos grandes productores invadan el comercio rural para que el pequeño productor pueda ganar en él? Es bastante interesante la pregunta. Eh, Creo que todo parte en,
un aspecto de inversión. La cantidad de importancia que le otorgue el Estado a estos productores pequeños, a los que no son las grandes industrias. Y creo que no hay que evitarlo en 100%, porque si nuestro plan es que las zonas rurales progresivamente se conviertan en urbes, conforme vaya pasando el tiempo, inevitablemente el comercio de estas grandes empresas van a entrar, pero la cosa radica en qué lugares va a entrar, ¿no? Por ejemplo, existen en las ciudades, existen los mercados artesanales, los mercados, ¿cómo le dicen por allá a esos mercados? Del mismo modo. Sí, ya, bueno, están esos mercados y están los supermercados, que son distintas. Entonces, el productor rural, el productor mediano o pequeño, se enfoca en abastecer esos mercados que, digamos que ofrecen un poco más de accesibilidad en cuanto al valor, a precio, ¿no? Siempre es un poco más barato, aunque también la calidad no es la más óptima. En cambio, los grandes productores siempre se concentran en supermercados porque ofrecen la mejor calidad en la mayoría de los casos. Entonces, la cosa se erradicaría por ahí, que no evitar totalmente. O sea, habría que evitar en dado caso que invadan los mercados, pero pueden estar tranquilamente en supermercados porque son distintas gamas adquisitivas, distintos tipos de personas que compran, distintos estratos sociales, que de pronto pueden permitirse uno, pero el otro no. ¿Qué opinas tú? En algunas cosas discrepo contigo. Por un lado es que si el gran productor empieza a llevar su mercancía al campo y a las zonas, a los núcleos pequeños, lo que va a hacer también es quitarle la posibilidad de crecer al pequeño productor, porque el pequeño se va a terminar fundiendo. Lo otro sale, suponte que más barato, o bueno, termina ganando por cantidad. Tampoco coincido contigo en que el pequeño productor dé menos calidad que el gran productor en los supermercados. De hecho, la realidad dice otra cosa, porque el uso de fertilizantes por los grandes productores no es muy positivo para la calidad de los productos, ni para la calidad de vida, ni hablar. Cosa que los pequeños productores muchas veces no tienen ni la capacidad ni la posibilidad para hacerlo. Y producen, bueno, naturalmente. Creo yo que naturalmente es mucho más saludable y incluso mucho más rico. Otra cosa que estaba pensando es que es encontrar un nicho en el mercado. El pequeño productor no va a poder tener un nicho en la ciudad porque, como dije, hoy no tiene mucha posibilidad de llevar su mercancía ahí. Pero en un mercado pequeño... Espera. Sí. Perdón, ¿qué es nicho? Nicho es el espacio. El lugar, sí, el lugar de venta. La economía, claro. Bien. Bueno, lo que estaba diciendo es que el pequeño productor no puede competir contra el grande. Por eso hay que también controlar un poco que esa competencia sea justa. Porque si no, como siempre pasa, el grande termina absorbiendo todo. Claro. ¿Qué te parece? Bueno, es que la cosa ahí justamente, o el reto está en tener un ente que se encargue de estar al pendiente de que esa competencia no se convierta en un monopolio, en un oligopolio por parte del grande, sino que darle de la misma forma que tratamos en el primer punto con el proteccionismo. Creo que también se tiene que tener un proteccionismo con el productor chico, dándole un porcentaje del mercado o garantizándole, ¿no?, que un porcentaje de sus productos va a ser vendido, para que así se pueda digamos que inyectar, ¿no?, su rubro y tratar de fomentar que progresivamente, porque todo, o digamos que naturalmente, todo productor chico va a pasar a ser mediano, y de ser mediano va a pasar a ser grande. La idea es que haya muchos productores grandes. Al principio va a costar, ¿no?, pero hay que respaldar a los productores chicos para que cuando se hagan grandes exista una competencia y al final ayude todo eso a la economía, porque la producción ayuda masivamente. Sí, tenés razón. Y otra cosa que quería agregar, que justo va de la mano, es que el punto decía dotar de tecnología a los medianos y grandes productores.
hay un problema también con eso, y es que si vos le das solo a los medianos y a los grandes, van a crecer ellos. En tanto, el productor chico va a seguir siendo chico. Si vos le das al productor chico también, y al resto, claro, la oferta va a crecer inmensamente, porque se va a comenzar a producir muchísimo más. Eso Claro. al final termina siendo un incentivo tremendo a la economía, porque por un lado se produce para el mercado interno y todo el excedente se va a poder exportar. Así es. Claro. Y de hecho, si me permites ya vincular esto a otra interrogativa que nos propone la ONU, que sería erradicar la pobreza extrema, reducir las desigualdades y lograr que los sistemas alimentarios sean más eficaces, inclusivos y resilientes. Esos son otros dos retos. Y la pregunta sería, en un mundo, ¿cómo hacer para distribuir en un mundo donde aproximadamente 850 millones de personas padecen de hambre crónica, puedan recibir comida que por otro lado, por ejemplo, vamos a analizar el ejemplo de Arabia Saudita, que según las estadísticas que tenemos, ellos desechan totalmente aproximadamente una cantidad de 14.389.900 toneladas de comida anualmente. Ustedes se imaginan la cantidad, o sea, 14 millones de toneladas de comida anualmente, mientras 850 millones de personas padecen hambre crónica. Es una distribución, y digamos, el problema realmente no está en la distribución, el problema está en que las zonas en donde se padece el hambre crónica son zonas que no producen. ¿Qué opinas tú? Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Nuestro sistema, el sistema capitalista, siempre va a ir intentando aumentar la producción, porque es la base es la base del sistema, precisamente. En el socialismo no pasa eso, se produce lo necesario, pero en esto, como hay un mercado diferente y demás, bueno, se busca producir más. ¿Qué pasa? Los que más producen obviamente son los países industrializados. Los países industrializados tienen una mejor calidad de vida a día de hoy, y bueno, no tienen tanta hambre como pueden tener los países latinoamericanos o los países africanos. Claro. Estos países, lo que nos falta al tercer mundo es la industrialización, las fuentes de empleo, que bueno, porque puede haber mucho alimento, como puede ser en el caso de Arabia Saudí, o puede ser muchos ejemplos más en Estados Unidos, etcétera, que aunque sean industrializados y tengan, bueno, haya tanto desperdicio de comida, sigue habiendo pobreza y sigue habiendo gente que pasa hambre. Y acá el problema viene del ingreso de la persona. Si no hay fuentes de trabajo, es imposible que la persona tenga medios para subsistir, a menos que, bueno, que viva en medio de la naturaleza por sí solo. Pero en una ciudad es más complicado todavía, porque hay una organización superior. Ajá. De hecho, por eso fue que planteamos como punto principal, como principal reto, el de mejorar la productividad. Porque si nosotros mejoramos la productividad, la cantidad y bueno, todo lo que planteamos de poder expandir, descentralizar las urbes, la cantidad de personas que van a emigrar y que van a hacer nuevas urbes, eso significa que la calidad de vida va a aumentar en general. Por ende, el poder adquisitivo y la pobreza se va a disminuir. O sea, partiendo de este punto, los demás retos de la ONU que aquí nos propone la ONU es que se van a empezar a ver factibles. Primero hay que mejorar para que a partir de una cantidad de producción que pueda abastecer a todos por igual, puedan empezarse a repartir, pues, ¿no? Dando oportunidades en distintos lugares del país, del territorio nacional. Y esto lo estamos haciendo enfocados en Latinoamérica, por ejemplo, que es donde nosotros habitamos y la realidad que vemos a diario. ¿Algo más que agregar? No, por mi parte creo que no. Por la mía tampoco. Ismael, como conclusión, ¿qué nos puedes acotar? Bueno, como conclusión puedo decir que el Estado cumple un rol fundamental en lo que va a ser el futuro, incluso en el presente lo cumple, pero en el futuro, cuando haya una mayor demanda de alimentos, va a tener que intervenir para que la economía pueda
producir, pero que no solo produzcan los grandes, sino que también puedan producir los chicos, y eso va a tener buenas consecuencias, las que mencionamos antes, ¿no? La migración interna quiero decir, y demás. Y al final lo que se termina haciendo también es la creación de empleos, que eso es fundamental para la reducción de pobreza y obviamente el acceso a servicios tan básicos y bienes como es la alimentación. Creo que son medidas que se podrían tomar en cualquier estado y principalmente en estados tan pobres como algunos de África, que no tienen mucho que perder. En realidad una concesión no es algo tan malo, no es algo que claro, sea... y de hecho son países que territorialmente dan abasto para poder intentar invertir. Solo es Claro. cuestión de cambiar, ¿no? Cambiar nuestra forma de pensar, de consumidores Obviamente, a productores. Sí, obviamente hay un problema en esos países y es que hay tierras áridas, y mil factores más que conducen a que no se pueda producir. Pero muchos de esos factores también son históricos, que vienen ya desde el colonialismo. Y eso es uno de los principales, una de las principales negativas que tenemos el tercer mundo. Claro. Es la historia que ya traemos y bueno. Y nos quedamos con ella y no tratamos de cambiar. Exactamente. Sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado en nuestro podcast. Agradeceríamos mucho si ustedes lo comparten con sus amigos, nos apoyan y bueno, hasta el próximo episodio. Por favor, suscríbanse y nada, pues chao.